para que éste llegue a ser algo distinto a lo que era en principio. Entonces, teniendo esto presente, vamos a analizar qué es Israel. Israel es un pueblo, y esto significa que Israel tiene su propia historia, sus antepasados, su propio idioma, su propia forma de vida, sus costumbres, inclusive sus creencias. ¿Cómo puede entonces, vamos a poner por ejemplo, un egipcio? ¿Cómo puede un egipcio convertirse a israelita? ¿Cómo puede una persona del pueblo egipcio convertirse a una persona del pueblo de Israel? ¿Cómo puede un egipcio, digamos ya convertido en Israel, decir: a nuestros padres sacaste de Egipto y nos entregaste la Torá? ¿Cómo puede ser? Si él es egipcio, no israelita. ¿Cómo se puede convertir un egipcio a israelita? Realmente, en términos simples, nadie puede convertirse. Aunque el egipcio se integre en el pueblo de Israel, el egipcio es egipcio. Y el israelita es israelita, genéticamente hablando. Por esa razón, en la Torá se le llama al nativo de Israel Ezraj y al extranjero Ger. Aunque este extranjero se integre en el pueblo de Israel, sigue siendo llamado en la Torá Ger, extranjero, en contraste con Ezraj, el nativo. El Ger no se transformó en israelita. ¿Quiere decir esto que hay discriminación? Por supuesto que no. Está escrito en la Torá: Ha'ezraj bivnei Israel, velager hagar betoham, Torah had yeh lachem. Una sola Torá, un solo código de conducta habrá para el nativo, el que nació entre los Bene Israel, y para el extranjero que reside entre los Bene Israel. Entonces, en otros términos, el egipcio no puede ser israelita o judío. ¿O sí puede ser? ¿De qué manera puede ser? Y es aquí donde comienza la confusión y se entrelaza también el concepto de religión. Sí, efectivamente, el no israelita, el no judío, no puede ser israelita o judío. Entonces, ¿qué significado tiene el término conversión? Es aquí donde la mentalidad religiosa dice: la conversión es al Dios de Israel. Porque genéticamente no puede, el egipcio en este caso no puede transformarse en judío, en israelita, pero espiritualmente sí puede, dice el concepto religioso. Y es aquí donde movimientos religiosos cometen el grave error de establecer un proceso de conversión basado en creencias y tradiciones judías. Si crees en esta lista de dogmas y dejas aquella lista de dogmas, entonces eres judío, entonces eres israelita. Y debido a que aceptar creencias o dogmas o tradiciones puede llevarse a cabo en cuestión de quizás un día o unos meses o un año, hasta que la persona se aprenda las creencias, los dogmas, o comprenda las tradiciones y las creencias, entonces esos procesos de conversión son relativamente rápidos. Entonces, ¿qué es realmente conversión según nuestra comprensión de la Torá? Primeramente, dentro del marco de Israel, dentro del pueblo de Israel, según está estipulado en la Torá, no hay tal cosa como conversión, ni siquiera es mencionado en la Torá o en los profetas. No hay conversión porque la Torá nos informa que Israel no es una religión, que Israel no tiene religión para que una persona pueda convertirse. ¿Qué es religión? Obviamente hay que responder esta pregunta. ¿Qué es religión? Religión definimos como lo que el ser humano, por instinto propio, supone que hay que hacer para ser beneficiados por el Creador, por Dios. Y esto es lo que se conoce en palabras de los profetas de Israel como Mitzvat Anashim, ordenanzas que surgieron del producto humano, de la conciencia humana.
La persona piensa, supone que es lo correcto, que es lo que el Creador quiere del ser humano, y haciendo eso el ser humano recibe un beneficio del Creador. Esto es esencialmente religión. Si hacemos esto y aquello, vamos a estar bien con Él. Quizás nos ganamos la vida después de la muerte. Esto es religión. Pero Israel no es una religión. No somos nosotros quienes suponemos lo que hay que hacer para ser beneficiados por Él. Es Él, el Creador, bendito sea, quien nos pide algo de nosotros. Fue Él quien en Har Sinai nos dijo lo que hay que hacer, lo que tenemos nosotros, Bene Israel, que hacer. Por ende, los términos israelita, judío, usados en el Tanaj, identifican a las personas que son parte de un pueblo, que conforman un pueblo en particular, no a los adherentes de una religión. En el Tanaj, israelita no significa una persona que profesa X religión, ni tampoco lo significa el término judío. Ambos términos en el Tanaj no tienen un contexto religioso. Los israelitas o los judíos son el pueblo que en Har Sinai Hashem Itbaraj les habló y les transmitió un proyecto en el cual ellos forman parte y tienen que hacer su función como pueblo, como individuos y también como pueblo. Judío, israelita, en tiempos del Tanaj y aún en el primer siglo, no es aquella persona que cree, sino el que es. ¿Qué es? Es un miembro de un pueblo que en diferentes momentos de la historia se ha conocido con diferentes nombres, por supuesto. El pueblo hebreo, el pueblo israelita, el pueblo judío, por diferentes circunstancias históricas que pasamos. Pero estamos hablando de un pueblo, no de una religión. Otra vez, ¿qué es realmente la conversión según nuestra concepción? Según lo que el movimiento judío Naxalí concibe. El término hebreo traducido como conversión en español, en hebreo es giur. Giur, de la misma raíz del término ger, mencionado anteriormente. Ger significa extranjero. Por lo tanto, en realidad, el giur o el proceso que se conoce en español como conversión es literalmente la integración por medio de la asimilación de un extranjero al pueblo israelita. ¿Qué es lo que está asimilando? ¿A qué se asimila? Se asimila a Israel. ¿Y qué es Israel? Un pueblo con un Elohim y con una Torah. Y a esto es lo que se asimila al pueblo, casándose con miembros del pueblo, teniendo hijos dentro del pueblo, aceptando la Torah y al Elohim de Israel. El ejemplo clásico en el Tanaj es Ruth, Amech Ami veElohaich Elohai. Tu pueblo es mi pueblo, tu Elohim es mi Elohim. Así pues, en términos de etnia, en términos de pueblo, de nación, el egipcio sí puede ser israelita por medio de la asimilación. Y este proceso es el proceso original que encontramos en la Torah y que hoy aún nosotros, el movimiento Naxalí, concebimos como el proceso adecuado a través del cual una persona no judía o no israelita puede ser considerado judío. Lo que usualmente no entiende la gente es que después del Kiur, llámese conversión, integración, asimilación a la cultura hebrea, lo que la gente no entiende es que después de ese proceso, la definición de judío o israelita o hebreo se le aplica no como significando que mágicamente hubo un rabino que firmó un certificado o un beitín y que después del giur mágicamente una transformación, una nueva neshama, una nueva alma o un cambio genético. Y después entonces de recibir el certificado del beitín,
la persona es israelita o judía genéticamente. Por esa razón es que el extranjero, aunque se integre por medio de la asimilación a Israel, en términos técnicos, sigue siendo identificado como ger en los términos del Tanaj, como extranjero. Y cuando es llamado israelita o miembro del pueblo judío, es porque se ha incorporado y practica diariamente la forma de vida de los israelitas o los judíos o los hebreos. En términos de la época helénica, esta forma de vida se le llamó judaísmo, lo cual sigue vigente hasta nuestros días. ¿Qué es judaísmo? La forma de vida de los judíos. De la misma manera en que los que adoptan el helenismo o adoptaron en tiempos pasados, el helenismo es la forma de vida de los helenos, de los griegos. Los que adoptaban esta forma de vida eran llamados helenos, griegos, helenistas. No porque mágicamente al adoptar esta forma de vida su genética se transformó a la genética de los griegos, sino porque asimilaron la cultura helénica. De igual manera, el judío puede ser una persona de origen extranjero, pero esta persona adopta la vida judía. Y en este contexto es que es llamado judío, no porque mágicamente haya un cambio de neshama, de alma, como se plantea en los círculos quizás místicos modernos. Algo totalmente extraño para la Torá. Una vez que los gerim, los extranjeros que están integrados al pueblo de Israel, se casan con los Bene Israel y tengan descendientes dentro de los Bene Israel, entonces en términos de genética, obviamente, ya serán identificados como israelitas. Mientras tanto, pueden ser identificados como israelitas o judíos, pero por asimilación. Tan simple como eso. No es muy difícil de comprender. Ahora, es aquí donde el caso de los Bene Anusim, o los diferentes casos en la historia de judíos que fueron asimilados a otros pueblos y sus descendientes pues se desconectaron de la cultura judía. Este caso debe definirse adecuadamente y con mucho cuidado. Si la persona es un descendiente de judío, es decir, son sus ancestros los judíos, él tiene genética judía, pero él no vive como judío, esta persona no tiene que integrarse al pueblo judío de la misma manera que se integra un extranjero, porque en realidad estamos hablando de un retorno, de un regreso al pueblo de sus ancestros. Su alejamiento no es tanto genético como el de la vida práctica. Esta persona tiene un llamado, una atracción sobre el pueblo judío porque de ahí desciende. Por lo tanto, él está retornando, no se está integrando como el extranjero. Debido a que él ya es descendiente de judío, no se le puede tratar como un extranjero, sino como alguien que retorna a su origen. La duda que existe o que puede existir en las comunidades judías es si esta persona, que es judía genéticamente, pero está asimilada a la cultura de otros pueblos, puede considerarse judío en términos de la vida práctica, es decir, él vive la Torá o no, él es de cultura judía sí o no. Esa es la única duda que puede existir. No, la duda no puede ser si él es genéticamente judío o no. Aún así, aún teniendo el estatus de ser descendiente genético de judío que regresa a su pueblo, ese estatus no define si el proceso de su regreso será corto o largo. ¿Por qué? Porque el modo de regreso es muy similar al del extranjero. El proceso es la asimilación, en este caso, la asimilación de la cultura judía. Así que todo depende, en realidad, de lo lejos o lo cerca que esté la persona. Y lo mismo ocurre con el extranjero.
cuán lejos o cerca está el extranjero de la cultura de Israel, es decir, de la vivencia de la Torá. Ahora, la pregunta que surgiría a continuación puede ser la siguiente: ¿cuándo se le considera judío? ¿Cuándo ese no judío, genéticamente hablando, puede ser considerado judío en contexto cultural? Porque genéticamente ya dijimos que no lo es. En el contexto cultural, es decir, en la vivencia de la Torá, ¿cuándo ese no judío es considerado judío? Y cuando el judío que regresa porque fue asimilado a otros pueblos y a otras culturas, cuando ese judío que regresa es considerado judío en el mismo contexto previo, es decir, judío que es fiel a su identidad, ¿cuándo, en qué momento del proceso de asimilación al pueblo judío? La respuesta es que todo depende a quien le preguntes. Todo depende del contexto. El Estado de Israel seguramente tendrá sus exigencias legales. Si ese no judío desea hacer aliyá, vivir en Israel como ciudadano israelita, la respuesta la tendrá el Estado de Israel. Si esa persona lo que desea es integrarse a una comunidad judía, para el movimiento Naxatí, para nuestra perspectiva, la persona es considerada judía desde el momento en que él decide vivir continuamente como judío y da las evidencias de ello. Cuando un extranjero vive como un hijo de Israel, es considerado como tal. ¿Qué significa esto? Es considerado como un extranjero que vive como hijo de Israel, una persona de origen no judía, pero que su vida práctica es judía. No hay una transformación o cambio mágico. Consecuentemente, es su conducta constante la que lo hará ser acepto por la comunidad judía, en este caso la Naxatí. Por esta razón, cuando un no judío se acerca a una comunidad judía, puede ser que se le pregunte de dónde viene, si es judío o no. Si él dice que sí, que él es judío, no hay por qué dudarlo, porque a fin de cuentas, judío genético o no judío genético, él tendrá que evidenciarlo en su conducta diaria. Quien más esté preocupado por su verdadera identidad es la persona que se vaya a casar con él, o en dependencia del rito que vaya a desarrollar en la comunidad. La situación actual, obviamente, del pueblo de Israel en sentido general, la situación actual de la comunidad judía no es igual a la situación de años anteriores, porque con el transcurso del tiempo y con los exilios, la situación de asimilación por parte de extranjeros al pueblo de Israel cambió, digamos, drásticamente. La nación de Israel creció. Ya no son las 12 tribus, ya no son un pueblo pequeño. Israel tiene un culto, una forma de servir al Ser Supremo, el monoteísmo, las enseñanzas de la Torá, las costumbres, etcétera, etcétera. Es decir, que se dan a conocer ya, dado los exilios, se dan a conocer en diferentes lugares, en diferentes idiomas. No hace falta saber el hebreo para conocer quiénes son los judíos. Las comunidades en el exilio, desde un poco antes del primer siglo, eran inmensas y en diferentes lugares del mundo. De tal manera que no era necesario vivir en la tierra de Israel para conocer a los israelitas y la concepción de la vida que tenían los israelitas. Por lo tanto, ¿qué sucedería en las comunidades israelitas o judías del exilio si alguna persona no israelita quería integrarse al pueblo de Israel? Obviamente el tiempo de integración sería más corto. ¿Por qué? Porque ya no sería un extranjero que vino a conocer de la vida israelita por accidente, porque pasó por la tierra de Israel para hacer negocios y sintió una conexión por la práctica de los judíos, sino que este extranjero ya había oído hablar de la vida judía antes de conocer a los judíos. Y ahora que los tiene cerca, en su propia ciudad, digamos en Alejandría, todo sería cuestión de integrarse
de asimilarse gradualmente diciendo y manifestando en la práctica: me conecto con ustedes, con el Elohim de ustedes y con la Torah de ustedes. Quiero ser uno más de ustedes. Así que el término, aún para ese entonces, seguía siendo el mismo: ger, un extranjero, esto es, alguien que no es judío de nacimiento, pero que se ha integrado, se ha asimilado al pueblo de Israel o a las comunidades israelitas en el exilio. De esta manera llegamos al primer siglo. Y lo mismo es aplicable inclusive en nuestros días. Pongamos un ejemplo para comprenderlo de manera más clara. Imaginemos a un egipcio de tercera generación, viviendo en Israel. El egipcio decide ser judío, decide adoptar la cultura judía, es decir, la vivencia de la Torah y las mitzvot. Desea integrarse al pueblo de Israel culturalmente. La cuestión es que, dado que es la tercera generación viviendo en Israel, ya el egipcio sabe hebreo fluidamente. El egipcio tiene ciudadanía israelita. Lleva años estudiando sobre el judaísmo. Él sabe cómo viven los judíos. Tanto así que hace años que abandonó el Islam. Comenzó a pensar como piensan los judíos. Cree como judío. Vive como judío. Tiene amigos judíos. Así que un buen día se acerca a la sinagoga local, le dice al rabino de la sinagoga: quiero ser miembro de esta comunidad y quiero además estudiar en su yeshiva para ser rabino. Obviamente el egipcio quizás no parezca judío físicamente, por lo que el rabino le puede preguntar: quizás te interese venir a las clases de conversión y luego, una vez que finalices el proceso de conversión, podrás estudiar para llegar a ser rabino. Primero tienes que ser judío y después rabino. Sin duda esta respuesta va a ofender al egipcio, el cual quizás le pueda decir: no me entendiste. Yo no quiero convertirme. Yo ya soy judío. Yo estoy asimilado al pueblo judío. Yo solo quiero ser un miembro de esta sinagoga y estudiar en la yeshiva para ser rabino. Quizás el rabino, un rabino religioso, no comprenda lo que le está transmitiendo esta persona y le diga: es que tu madre es judía, ¿verdad? Y por eso te identificas como judío. Mi madre no es judía. Yo soy el judío. Yo soy el que vivo y pienso como judío. Es que tu padre es el judío y tú piensas que la judidad se transmite por línea paterna. No me entiendes. Ni mi madre es judía, ni mi padre es judío. Yo soy el judío. Llevo años leyendo libros sobre judaísmo. Llevo años teniendo relaciones con los judíos. Realizo las mitzvot. Pienso como judío. Creo como judío. Vivo como judío. Soy judío. Solo le estoy pidiendo ser miembro de esta comunidad y estudiar para rabino. El rabino religioso quizás le vuelva a decir: tienes que convertirte. Y la respuesta del egipcio sería obvia: ¿convertirme a qué si yo soy judío? Es más, ¿quién eres tú para decirme que yo no soy judío? ¿Acaso me conoces? ¿Acaso convives conmigo para decirme que no soy judío? No soy musulmán, no soy cristiano, no soy budista. Vivo según lo que la Torah demanda para el judío del siglo presente. Soy judío, nací en Israel, hablo hebreo. ¿Qué quieres decir con que tengo que convertirme? ¿Qué es lo que tengo que dejar de ser para ser judío? Si le estoy diciendo que yo vivo como judío, ¿cómo tengo que dejar de ser judío para ser judío? Sin duda el diálogo es difícil de comprender porque cada uno de estos dos personajes ficticios tienen una concepción, una filosofía diferente sobre la identidad judía. Si debo convertirme, ¿de qué es lo que tengo que convertirme y qué es lo que voy a hacer entonces después de que me convierta? Si le estoy diciendo que no practico ninguna religión, sino que vivo como judío, ¿cómo es que tengo que convertirme a algo que ya yo soy? Lo que está sucediendo, una vez más, es que el concepto religioso de conversión no concuerda con la realidad de la Torah.
y aún una persona genéticamente no judía, como en el caso del ejemplo de este egipcio, puede comprender claramente lo que significa ser judío según la Torá, muy claro, en contraste con lo que un líder religioso, aunque se llame rabino, pueda comprender de la Torá sobre el concepto o la identidad israelita o judía. Me explico. Si alguien no piensa como judío, no cree como judío, no puede convertirse, porque no puede transformarse, él no puede asimilarse, porque él no conoce lo que se va a asimilar. La persona primeramente conoce, aprende y luego decide asimilarse. Por otro lado, si ya esta persona está aprendiendo a pensar como judío, cree como judío, entonces, ¿qué es lo que le falta? Si ya se transformó gradualmente, ya se asimiló, ¿a qué es lo que tiene que convertirse? Anteriormente, inclusive dentro del primer siglo, era la vivencia de la persona la que evidenciaba si era judío o no. Por lo tanto, no existe un tiempo fijo, no existe un curso en particular que pueda declarar a una persona ser judía o no. Cada persona es un caso individual. Hay quienes están comenzando y hay quienes ya son. Por ende, no es un rabino, no es un Beit Din el que decide si una persona es judía o no. Es Hashem, es el creador, la fuente de la existencia, el que creó al ser humano, quien da la última palabra y, obviamente, la persona interesada en asimilarse. Ahora, ser considerado por otros como judío, eso depende de otros. Depende de a quién le preguntes. Porque no se trata de solicitar ciudadanía de Israel legalmente. No se trata de entrar a un país. Como dije anteriormente, si la persona lo que quiere es vivir en Israel como un ciudadano israelita, lo más razonable es que consulte al Estado presente de Israel. Ahí verá las exigencias. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en nuestros días. Hay muchos conversos que no aplican para el aliyá. ¿Por qué? Porque el gobierno de Israel no reconoce la autoridad de la comunidad X o del rabino X. Así que el tema que estamos tratando es la integración a un pueblo, a su Elohim y a su Torah. No la integración a un gobierno moderno, secular, que hoy se conoce como Medinat Israel. Por ello, en último caso, es la comunidad judía la que confirma que esa persona se conduce como un judío o debe llevar a cabo un proceso gradual de integración. Si él vive como judío, es judío. Nadie le puede negar su judeidad, aunque sea egipcio de nacimiento. De genética, genéticamente él no va a cambiar. Lo que va a cambiar es su conducta. Él se ha asimilado al pueblo judío y por lo tanto en ese contexto puede ser identificado como judío, no porque recibe un alma nueva. Por lo tanto, esta persona debe demostrar en el diario vivir, en la interacción con la comunidad, no en las 3 oraciones diarias, no en las bendiciones, no en los rituales, porque eso es muy fácil hacerlo, sino en su conducta diaria, en su trato con los demás, en sus negocios. Es ahí donde evidencia que vive como judío, esto es, que vive de acuerdo a las exigencias que la Torá exige para un hijo de Israel. ¿Aplicas la Torá o no la aplicas? Ahí está el detalle. ¿Vives con la Kedushá estipulada en la Torá, sí o no? Ahí está el detalle. La evidencia en tu diario vivir, no en los ritos. A fin de cuentas, es el testimonio que la comunidad pueda dar de esa persona la que garantizará que se considere su judeidad. No el curso de 6 meses, sino la vivencia.
משה קיבל תורה מסיני, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקני וזקני
לאנשי כנסת הגדולה, משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני. ומסרה ליהושע, ויהושע לזקני, וזקני לנביאים. ונביאים לעשות את צונו, הוא יפתח ליבנו לתורתו, וישים לליבנו אהבתו. אהבתו ויראתו, לעשות את צונו. משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני. ומסרה ליהושע, ויהושע לזקני, וזקני לנביאים. ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, משה קיבל תורה מסיני. הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים לליבנו אהבתו. אהבתו ויראתו, לעשות את צונו. הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישים לליבנו אהבתו. אהבתו ויראתו, לעשות את צונו. מסתובב לי בעולם במקומות כה מדהימים, ומכיר כבר בעל פה את כל הסיפורים. לטורקי גנבתי ברז, לימניסט צלחות, ומהולנד נרמסתי שתי בלונדיניות צצות. אז לא אכפת לי מה יגידו, לא משנה מה יעשו. אני ישראלי גאה, עכשיו שכולם יקפצו. ישראלי, אני גאה להיות ישראלי, תמיד בגב סגור
העליז המקורי, וכשמרקו שב הביתה במונית ישראלית, תמיד אותנו יאשים עם סימות ומשקרים, עליי זה לא משפיע, נהנה מהחיים. את לא אכפת לי מה יגידו, לא משנה מה ירסו, אני ישראלי גאה, עכשיו שכולם יקפצו. ישראלי, אני גאה להיות ישראלי, תמיד בגן זקוף כזה אני, קצת הדגל וכבוד, עד יום מותי. ישראלי, אני גאה להיות ישראלי, תמיד בגן זקוף כזה אני, קצת הדגל וכבוד, עד יום מותי. אלו הטבעית וההיסטורית, על יסוד החלטת עשרת האומות המאוחדות מדינת ישראל. ישראלי, אני גאה להיות ישראלי, תמיד בגן זקוף כזה אני, קצת הדגל וכבוד, עד יום מותי. Enseñanzas de Rabí Yehoshua Minatzrat. Nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido y salga a la luz. Mirad pues como oís, porque al que tenga le será dado, y al que no tenga, aún lo que imagina tener, le será quitado. Lucas, episodio 8, versos 16 al 18. Este es un mensaje de Radio La Voz de los Nazaríes. יודוך רעיוני, אדוני רואי. יודוך רעיוני, אדוני רואי.